Hola, me da mucho gusto saludarte y este video, como lo habíamos platicado en clase, es simplemente para mostrarte cómo podemos o cómo puedes más bien elaborar la presentación de los avances de tu proyecto con relación a la revisión sistemática de literatura. Recordando, la revisión sistemática de literatura es un proceso de búsqueda de fuentes, de autores, de información que va a enriquecer lo que ya tienes a la fecha. Es decir, tengas muy poco, tengas casi nada, etcétera, la revisión sistemática de literatura como un proceso formal te va a ayudar a conseguir esa información justamente. Si en este punto tienes dudas con respecto a la literatura disponible, a qué autores son los relevantes para hablar acerca de tu tema, la revisión justamente te va a resolver estas dudas y, en teoría, una vez que la hagas, debes de tener mucha más claridad en ese sentido. Entonces, te quiero presentar de manera muy breve, muy rápida, qué es lo que deberías de estar presentando en el transcurso de esta semana y bueno, al final digamos, al final del proceso inicial de la revisión. La revisión sistemática te debe de llevar muy poco tiempo, la revisión de los abstracts o de los resúmenes, la identificación de autores, tanto académicos como, digamos, entre comillas, no académicos, etcétera. La primera diapositiva debe de tener sí o sí tu título de trabajo. Puede ser una pregunta, puede ser una afirmación, y ese título debe de evidenciar claramente el tema o los temas a los que te estás enfocando, por un lado, y lo debes de acompañar con las palabras clave que a la vez también son estos temas a los que te vas a estar enfocando para poder comprender de mejor manera el contexto en el que nos vas a presentar la información. No olvides presentar tu nombre y la fecha de la presentación, es decir, nada más ponle una fecha porque eventualmente durante el semestre vas a estar haciendo esto a lo largo de las diferentes entregas. Entonces, simplemente esto te va a ayudar como para no hacerte muchas bolas en ese sentido. Mira, la primera diapositiva, muy simple. La segunda diapositiva, aquí lo que estás viendo es los temas relevantes de tu búsqueda de información, así de simple. Yo te recomiendo ampliamente que literalmente copies y pegues el query o la búsqueda que elaboraste para pues que no se te olvide y para que las personas que estemos viendo podamos entender mejor qué fue lo que hiciste. Aquí la búsqueda o el query que yo realicé fueron con dos conceptos fundamentales: post-truth, post-verdad, y digital environments o entornos digitales en español. Lo limité a que fueran resultados solamente en español, lo limité a que fueran documentos de un cierto tipo, es decir, solo artículos, por eso está ahí entrecomillado, porque voy a regresar a la diapositiva anterior. Si estás viendo, yo voy a estar analizando países latinoamericanos o de habla hispana en Latinoamérica. Entonces lo tengo que restringir a obras que se limiten al idioma español para que principalmente vengan creados o producidos en ese contexto. Scopus me arrojó un total de 163 resultados, Web of Science me arroja 73 resultados, y cuando yo elaboro digamos, la búsqueda cruzada, es decir, junto unos resultados con otros, me da 165 entre artículos y capítulos, que principalmente fueron artículos, tanto open source como artículos, digamos, de paga. La siguiente diapositiva va a ser importante para que des evidencia de que, de hecho, elaboraste la revisión sistemática. Lo que estás viendo aquí es literalmente un pantallazo de los resultados que me arroja Scopus. Estos resultados tú también los puedes generar o elaborar directamente ahí en la plataforma. Hay una sección que se llama Analizar resultados y te va a permitir visualizar de manera muy amplia, pues sí, exactamente lo que te está arrojando ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí de manera así muy rápida y muy relevante, si vemos esa imagen abajo a la izquierda, nos dice de dónde provienen estos documentos, ¿no? De qué país o de qué territorio.
Y si te das cuenta, por ahí España tiene prácticamente la misma cantidad de artículos publicados, o se han publicado la misma cantidad de artículos en España que si combinamos el resto de los países. Es una generalización, pero más o menos podemos inferir eso, ¿no? Y vemos que hay países como Colombia, Chile, Argentina, México, Portugal. Bueno, Portugal, entre comillas, no cuenta porque no es continentalmente o no pertenece a América Latina Hispana, Brasil tampoco, pero Perú, Ecuador, sí los podemos contar en los resultados, ¿no? Entonces, recuerda, cuando presentes la información que te arroja Scopus, lo puedes hacer. Tú puedes crear tu propia imagen, tu propio diagrama, tu propia gráfica, o puedes descargar la información que te viene en la plataforma, en analizar resultados, así se llama esa sección, y vas a tener así como el pantallazo de donde sale esto, ¿no? Tenemos ahí a los autores que más han publicado o hablado de eso. El que más tiene son 4 artículos, es decir, entre comillas, no es tanto lo que hay por cada autor. El promedio creo que vendría siendo como de 2 artículos por autor, y eso también es muy relevante porque permite responder directamente a la pregunta de investigación. Te presento otra modalidad para presentar justamente los resultados. En Web of Science, en analizar resultados, tienes esta opción a tu disposición que nos dice que podemos visualizar la forma en cómo los artículos que yo busqué se categorizan. En este caso, la categoría con mayor cantidad de artículos es la perteneciente al área de comunicación, communication. La segunda más fuerte, education, educación. La tercera con mayor resultados, remote sensing. Pero si te das cuenta, remote sensing está afuera de mi interés de búsqueda o afuera de mi investigación. Esa área la puedo descartar por completo. Luego viene Computer Science, Artificial Intelligence, perdón. Eso puede ser relativamente relevante. Tengo que regresar a los abstracts. En este caso, yo descarté esa área también porque era muy técnica. Y después vienen otras áreas que en realidad no son muy relevantes, salvo filosofía y ciencias sociales. Entonces, esta es otra forma en la que puedes presentar tus resultados, y es bien importante que des evidencia de que sí, de hecho, elaboraste esa revisión sistemática. Ahí, digamos, en ese punto ya no podemos quedarnos en el lugar o en la posición de decir que no hay recursos, que no hay fuentes, que no encontramos autores, etcétera, porque prácticamente cualquier tema tiene una amplitud buena para elaborar una revisión sistemática. Ahora, esto es parte de los resultados de las cosas que yo encontré a partir de esa revisión. 2 cosas importantes, lo dividí en 2 diapositivas. En lo que estás viendo aquí en pantalla son los autores que más hablan sobre el tema, que más publican sobre el tema, y los autores a los que citan o refieren más. Es decir, vámonos con la primera persona que aparece en la lista, Eli Parecer. Esta persona es quien mayor citas o referencias tiene con base en un libro que ella publicó, que esta persona publicó con respecto al tema de posverdad, por ejemplo, ¿no? Entonces tú también te vas a encontrar con eso, la cantidad de citas, de referencias, la frecuencia con que hablan de cierta teoría, de ciertos autores, y es bien importante que los identifiques en este momento. En tu presentación final es altamente probable que yo u otra persona te preguntemos quiénes son los que lideran esa discusión con respecto a tu tema. Y tú, con mucha claridad, debes de responder de manera directa a esa pregunta. Ahora, finalmente, y esta es la última diapositiva, aquí tengo información dividida como en 2 bloques. En el bloque de acá arriba es lo que los autores, lo que los artículos, lo que los capítulos del libro, etcétera, presentan o refieren como los retos más comunes en torno a los temas de investigación. Es decir, una vez que ellos han estudiado, analizado, etcétera, identifican que algunas problemáticas, etcétera, están enfocadas en cualquiera de estos puntos, ¿ok? Proliferación de la desinformación, sesgos en el algoritmo, la erosión o la falta de las figuras autoritarias o de autoridad, más bien, perdón.
retos en torno al aspecto ético y digamos, el digital gap, ¿no? Esta cuestión que hay sobre estas diferencias enormes entre las personas que están conectadas con las que no. Recuerda, esto es luego que los autores, artículos, capítulos, etcétera, identifican como retos con respecto a este tema particular. Necesito que me reportes eso y que además me reportes también los retos a los que tú como estudiante, persona y como investigador, investigadora, te vas a enfrentar o te estás enfrentando. Uno de los retos que ya me han mencionado en clase algunos de ustedes es justamente que no encuentran información. En este punto no vale mucho la pena redundar en ese sentido porque el no encontrar información lo estás resolviendo con la revisión sistemática, justamente. Ahora, yo te estoy mostrando los retos muy particulares a los que yo me estoy topando al momento de yo elaborar esta investigación, no lo que los demás autores dicen, sino lo que yo estoy percibiendo. Uno de mis retos es que no hay tantos autores en Latinoamérica hispana que hablan del tema. Ya lo pudiste ver, hay más gente que habla desde España, desde Portugal, desde Brasil, que desde otros países de habla hispana aquí en Latinoamérica. Es un área de estudio incipiente, es decir, está en pleno desarrollo y se sigue aterrizando en una o varias disciplinas. Todavía no está como muy bien definido eso. Y el tercer reto que yo como investigador observo es que las ideas que provienen del norte global, es decir, de estos países hegemónicos, líderes, industrializados, capitalistas, etcétera, influyen mucho en cómo los demás países vemos, consumimos, interpretamos esa información. Entonces, acuérdate, aquí es bien importante retos y siguientes pasos sobre lo que los demás dicen y sobre a lo que tú te estás enfrentando, ¿vale? Esta es la última diapositiva, me voy a regresar acá al inicio y te voy a pedir que cuando tú hagas tu presentación elabores algo muy similar, muy simple, porque vas a tener 5 minutos para hablar sobre esto. Si tienes alguna duda, comentario, observación, etcétera, házmelo saber antes de la presentación, nos ponemos de acuerdo y lo resolvemos. Gracias, nos vemos pronto.